revelado, los escalofriantes secretos que los muertos dejan ocultos en su maldición con acento en la tormenta rugía como si el cielo mismo estuviera desatando una furia ancestral. Raíces de relámpagos iluminaban los rincones oscuros de la minúscula sala de Laura, recordándole que, a pesar de estar en su hogar, la amenaza de lo desconocido jamás estaba lejos. Mientras los truenos retumbaban y el viento aullaba como un lobo enjaulado, ella se sacudía las malas sensaciones de encima. Solo son historias, se repetía, pero el miedo latente rompía esas afirmaciones en pedazos. El celular vibró un mensaje anónimo. Cuidado con la sombra que acecha. Los muertos no descansan, y su maldición es real. Un escalofrío recorrió su espalda y un sudor frío le cubrió la frente. Recordó las historias de su abuela sobre un espectro que merodeaba el barrio. Historias que, a sus 32 años, jamás había tomado en serio, pero ahora eran un eco aterrador. Algo en el aire se había vuelto denso, casi palpable. Laura miró por la ventana a los vecinos, sombras tras las cortinas se evitaban la mirada, como si hubiesen sentido el mismo frío que recorría su piel. La tensión lo envolvía todo, haciéndola sentir como la última estaca en un barco que se hunde. Sentía que la locura la acechaba, un monstruo bajo la cama que se alimentaba de su soledad. En ese pequeño departamento repleto de risas y recuerdos, la risa de su hija Sofía, la luz subida, parecía perderse en la oscuridad. Su pequeña se había vuelto extraña, hablando de una amiga que se escondía en las esquinas y la observaba, y cada flor en su jardín marchitándose, como si algo quisiera llevarse su alegría. Tanto miedo acumulado volvían a asomarse, con cada golpe del viento, se sentía cada vez más atrapada y vulnerable. Había días en los que el barrio se sentía como un campo de batalla. Un último roce en su tranquilidad llegó cuando, una noche, un hombre se acercó mientras regresaba del trabajo, rostro desaliñado y mirada perdida. Se presentó como Javier, utilizando palabras tranquilizadoras que parecía haber ensayado. «Te puedo proteger», le dijo. Laura, con el corazón acelerado y manos temblando, dudó. Pero la soledad en la que había estado inmersa la empujó a aceptar su ayuda, aunque en el fondo sintiera que algo no encajaba, una campana advirtiéndole que debía tener cuidado. La noche siguiente, el terror se volvió palpable. Los ruidos extraños resonaban en su hogar, una sombra danzaba en las paredes, burlándose de su cordura, mientras la risa de Sofía resonaba en la oscuridad. «Mamá, la niña de la sombra quiere jugar», decía su hija con una inocencia aterradora, mientras Laura sentía que su mundo se desmoronaba. Cada paso que daba hacia la oscuridad clamaba por respuestas que no quería encontrar. ¿Qué había hecho su familia para que el miedo y la tristeza les persiguieran así? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura se dio cuenta de que la conexión con Javier no era solo una protección, sino un peligro latente. A medida que se sumergía en su aura, supo que el pasado de su barrio estaba lleno de secretos, y quizás Javier era más terrible de lo que parecía. Una noche, mientras buscaba refugio en sus recuerdos, la atmósfera se volvió densa, el llanto de su hija se escuchaba como un eco lejano, y el frío se adueñaba de su corazón. Al levantarse, vio a su niña ahí, mirando hacia un rincón oscuro con ojos asustados. En la penumbra, la verdad comenzaba a revelarse, la sombra que acechaba no solo era un testigo, era un cazador de sus miedos. ¿Podrán escapar de la maldición que atenaza a su familia y desenterrar los secretos que atan su historia a la oscuridad? Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar que la mirada de Sofía se mantenía fija en ese rincón oscuro. Una sombra se arremolinaba en la penumbra, figuras distorsionadas que bailaban al compás del viento. El eco de la risa de su hija se transformó en un llanto sordo por un instante, como si aquel lugar estuviese atrapando su esencia. «Mamá, no quiero que me quite a mi amiga», decía Sofía, su voz titubeante perforando la atmósfera cargada de terror. «¿Quién es tu amiga, Sofía?», preguntó Laura, su corazón latiendo desbocado. Cualquier respuesta parecía traer consigo un peso que temía no poder cargar. «Es la que está en la sombra», respondió su hija, deslices de pánico rebotaban en su mirada.
Laura se sintió atrapada en una telaraña espesa, donde cada hilo representaba una inseguridad, un miedo que había sido alimentado con el paso de los días. En ese momento, la puerta decidió crujir, provocando que ambas se giraran de inmediato. La tormenta había comenzado a intensificarse, pero el sonido fuera no era atribuible a la naturaleza. No había un solo indicio de Javier, pero sabía que él había prometido protegerlas. La inquietud se aferraba a su pecho. Laura encendió la lámpara, incrementando la tenue luz. El resplandor proyectó largas sombras en las paredes, pero no pudo evitar sentir que aquellas sombras parecían cobrar vida propia. «Quedémonos cerca, cariño», dijo, acercándose a su hija, quien, por un instante, pareció encontrar consuelo en su cercanía. Aunque el miedo la consumía, Laura sabía que no era solo la tormenta lo que traía pánico a su hogar. Algo más acechaba y cada minuto que pasaba se sentía más como un laberinto sin salida. Sofía, aunque pequeña e inocente, parecía saber más de lo que su madre podía imaginar. En sus ojos había una chispa de tristeza, de sabiduría ajena. Como si la niña tuviese un vínculo con lo que acechaba en la oscuridad, no podía salir de su mente la advertencia del mensaje anónimo. ¿Quién había enviado esas palabras? Y lo más aterrador, de dónde provenía la sombra de la que tanto hablaba su hija. Al abrir la ventana para dejar que entrara un poco de aire, un relámpago iluminó el horizonte, revelando una figura en el jardín. Una sombra que creador y espectador parecían compartir en una danza macabra. Laura sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies, un súbito mareo la invadió. Y justo cuando la figura desapareció, el sonido de la puerta nuevamente resonó en la casa, esta vez con más insistencia, como un golpe de guerra. «Vete de ahí», y gritó Laura, pero la voz de Sofía fue aún más fuerte. «¿No? Ella no puede irse». De repente, un estruendo en la habitación hizo que se giraran hacia el umbral, donde el oscuro rostro de Javier apareció, iluminado solo por el destello intermitente de los rayos. «No estás sola, Laura. Debes dejarla que se quede». A medida que esas palabras resonaban en la sala, un inmenso sentimiento de desasosiego llenó el espacio, algo dentro de ella se encendió. ¿Qué había causado la llegada de Javier? ¿Fue la sombra quien lo trajo? Las respuestas parecían siempre al alcance, pero cada intento de alcanzarlas la sumía más en la penumbra. Cuando la luz volvió a parpadear hasta apagarse, se escuchó una risa lejana, uno que no provenía de Sofía ni de Javier. Laura se quedó paralizada, sintiendo que el horror la abrazaba, y con un susurro apenas audible, Sofía dijo: «Mamá, la niña dice que tú eres la próxima». El miedo envolvió a Laura como una manta fría, y mientras la oscuridad devoraba todo a su alrededor, sintió como los hilos de su cordura se deshacían. La decisión estaba cerca, pero una sombra más oscura comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Caerían en la trampa de esa maldición que sus corazones llevaban? Con el eco de la risa resonando como un tambor en su mente, un escalofrío recorrió su ser. «Sofía, debemos irnos», susurró, consciente de que el tiempo se estaba acabando. Pero, ¿hacia dónde se iban? La mirada de su hija se volvió intensa, un destello de desafío en su rostro. «No podemos irnos, mamá. Ella nos necesita». Mientras la tormenta se desataba, Laura supo que la lucha apenas comenzaba. ¿Lograría salvar a su familia de la sombra, o la oscuridad la tragaría completamente? Al fondo, el rugido del viento parecía acelerar, como si la tormenta misma estuviese a punto de desatar su furia final. El aire se volvió gélido, como si la sombra misma estuviese respirando junto a ellas en la sala. La luz de la lámpara parpadeó una vez más, lanzando destellos breves que revelaban fugaces visiones de un horror inimaginable. Laura se aferró al brazo de Sofía, pero la niña parecía completamente atrapada en la fascinación por lo que podía hacer más allá de la penumbra. «Debemos irnos», repitió Laura, su voz temblando. Pero al pronunciar esas palabras, una risa burlesca resonó de nuevo, esta vez más cercana, llenando el aire con una vibrante energía. Laura miró a su hija, quien seguía mirando fijamente al rincón oscuro. Una sombra más prominente surgió del abismo, moldeándose en una figura escuálida que parecía observarlas desde un lugar donde la luz no tenía poder. «¿Quién eres?», preguntó Laura, intentando mantener su voz firme. El eco de su pregunta pareció perderse entre los truenos, y la figura comenzó a reírse de nuevo, su risa reverberando en las paredes como un canto siniestro. «Tu peor pesadilla, Laura», respondió una voz de miel y veneno. «¿Y la amiga de Sofía?». No quiero que juegues con ella», interrumpió Laura, sintiendo que su mundo se desmoronaba.
La criatura se acercó un poco más, sus rasgos ya definidos. Era como un espejo distorsionado de su propia hija, con ojos grandes y oscuros, llenos de una tristeza que helaba la sangre. Ella no juega, dijo la sombra, señalando con un dedo huesudo hacia Sofía. Ella comparte su luz conmigo. Laura sintió que su corazón se detenía, su hija. La luz que le quedaba a su pequeña comenzaba a desvanecerse, como un fuego sufocado por el viento. Lo entendió al instante: si la sombra tomaba a Sofía, la esperanza se desvanecería para siempre. Sofía, ven aquí, y gritó, pero la niña, poseída por una extraña atracción, dio un paso adelante, como si la sombra la llamara con dulces susurros. No, Sofía. La tormenta afuera aullaba, y el paisaje del jardín se volvió casi fantasmagórico, iluminado por los relámpagos que revelaban el horror del mundo exterior. Laura intentó correr hacia su hija, pero el aire se volvió espeso, como si un peso invisible la mantuviese en su lugar. La risa se hizo aún más intensa, resonando con una intensidad casi ensordecedora. Sofía, escucha a mamá, gritó con desesperación. Pero el rostro de la niña se estaba transformando, su piel comenzaba a palidecer y una expresión distante llenaba sus ojos, como si la niña ya no estuviera verdaderamente ahí. Ella ya no me necesita, murmuró Sofía, y a Laura se le estrujó el corazón. Era un eco lejano. La niña dice que tú debes quedarte. No, no puedes hacer esto. La voz de Laura resonó con un pánico desesperado. La criatura sonrió, y la risa se convirtió en un grito agudo que cortó el aire. El estallido de un rayo iluminó la habitación, y en ese momento, Laura vio la verdad: un torrente de recuerdos desgarradores y voces inenarrables danzaban en la sombra detrás de su hija. Era un abismo de almas perdidas, un eco de una tragedia que nunca se había cerrado. En un instante, Sofía giró la cabeza y sus ojos se encontraron. Eran ojos vacíos y oscuros, llenos de desolación. Laura sintió que el horizonte de su realidad se tambaleaba. La batalla no era solo por su hija, era una confrontación con él mismo, con el temor que siempre había tratado de evitar. Tú eres la siguiente, gritó la sombra, abalanzándose sobre ellas. Laura sintió la necesidad de actuar, con un coraje que no sabía que existía dentro de ella. No te llevarás a mi hija, gritó, aclarándose la garganta con un rugido que atravesó la tormenta, y al hacer eso, un resplandor inexplicable brotó de su pecho, una luz intensa que comenzó a desdibujar la sombra. Pero, ¿sería suficiente? ¿Lograría salvar a Sofía antes de que la oscuridad los consumiera a ambos? Cuando la luz titilante comenzó a empujar a la sombra hacia atrás, un grito desgarrador resonó detrás de ella, y una risa aún más siniestra llenó la habitación. Laura se dio cuenta de que lo que había despertado en la oscuridad era solo el comienzo. El rostro de Sofía se desvanecía en la bruma, y al instante la sombra se abalanzó hacia Laura, atrapándola en su abrazo helado. Con un desespero sin límites, ella reflexionó: ¿qué podría ofrecerle para salvar a su hija? La tormenta rugió con fuerza, y el último susurro que se escuchó antes de que todo cayera en una oscuridad absoluta fue la voz de Sofía: el amor no puede ser el precio. Cuando la luz se extinguió, la atmósfera quedó cargada de un silencio que crujía, como una espera tensa antes del estallido final. Laura sintió que la batalla apenas comenzaba, y un nuevo desasosiego se cernía sobre ella. La sombra, en su forma más pura, se había vuelto contra ella de una forma inimaginable. Ahora lo sabía. La sombra la conocía, y no se detendría hasta que cada secreto fuese revelado. ¿Acaso tenía un límite o su vida corría peligro mientras la maldición continuara? Afuera, el viento aullaba enloquecido, y en el rincón oscuro, la atmósfera crujía con una nueva energía. Era un camino de no retorno, y en su interior, la pregunta era clara: ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para salvar a su hija antes de que la sombra, finalmente, reclamara su alma? El destello de luz había desaparecido, dejando a Laura sumida en una negrura palpable, como si cada rincón de la habitación hubiera engullido la esperanza. La sombra se retorcía en la penumbra, tomando forma y deformándose a cada instante. El frío era intenso, y el silencio se volvió asfixiante. El único sonido era el latido acelerado de su corazón, martillando contra su pecho. ¿Sofía? La voz de Laura sonó como un susurro temeroso, reverberando en el vacío. No había respuesta. El eco de su propia voz la engañó, llenándola de un miedo más profundo. De repente, la sombra comenzó a moverse nuevamente, más cerca, más amenazante. Sus rasgos, indistinguibles e inquietantes, se acercaron a Laura.
Era una burla de lo que alguna vez fue su hija, un reflejo retorcido que absorbía la luz como un pozo sin fondo. «No puedes esconderte de mí, Laura», murmuró la sombra, su voz era como un viento cortante que atravesaba la mente. «He venido por lo que te pertenece». Laura sintió que la desesperación se hacía más presente. Un recuerdo surgió, fugaz como un relámpago, el día en que Sofía había visto por primera vez una sombra proyectada por el ocaso. «Mamá, hay algo en la sombra», había dicho con una inocencia que ahora se tornaba amarga. «Siempre hay algo», pensó Laura, sintiendo que las palabras de su hija resonaban en su mente. «No puedes tenerla», replicó con una voz titubeante. «Soy su madre, y haré lo que sea necesario para salvarla». Las palabras resonaban, pero Laura sabía que no eran más que una declaración vacía. La sombra dejó escapar una risa que reverberó en las paredes, desatando un eco que parecía burlarse de cada recuerdo que portaba Laura. «¿Eres capaz de sacrificios, Laura? ¿De renunciar a todo lo que tienes?» Su mente luchaba por encontrar una fórmula, un camino para salvar a Sofía. Las imágenes de su infancia, de sus risas, de las noches de cuentos en la cama, se arremolinaban en su memoria. La sombra se alimentaba de esos recuerdos, y Laura lo sabía. «Basta», gritó, pero su voz apenas pasaba por encima del rugido de la tormenta afuera. En un arrebato de desesperación, levantó los brazos, como si suplicara a las fuerzas que la rodeaban. De repente, sintió una brisa, no la misma gélida que la mantenía cautiva, sino una corriente cálida que parecía llamar su atención. La luz del amor entre madre e hija luchaba por salir, por ser recordada. «Eres más fuerte de lo que crees», oyó una voz, distante, como un eco de un sueño perdido. La voz de Sofía resonó en su corazón, un recordatorio de que el amor era una fuerza inquebrantable. La sombra se estremeció, como si su esencia se viera amenazada. «Eso no es suficiente», siseó. «El amor no puede derrotar a la oscuridad que yo soy». Sin embargo, algo en la forma en que retrocedió, temía la luz que empezaba a brotar de Laura. Entonces, en un momento de claridad, comprendió que el sacrificio que debía ofrecer no era su vida, sino la verdad, su verdad, que llevaba escondida tanto tiempo. «Siempre temí perderme, perder lo que soy por ella. Pero si eso es lo que debo hacer para liberarte, entonces, aquí estoy», pronunció Laura, dejando caer las defensas de su corazón. La sombra se congeló, como si tratara de discernir la sinceridad en su declaración. «La verdad duele, Laura. Pero también sana». De repente, la tormenta exterior se intensificó, y un trueno desgarrador retumbó, como si el mundo mismo estuviera a punto de colapsar. Los sencillos muros de la realidad comenzaron a desmoronarse, revelando una serie de visiones inquietantes, fragmentos de memorias ocultas que la sombra había aprendido a manipular. Laura gritó, pero el dolor que observó era incontrolable. El aire cargado de electricidad pareció explotar. En ese instante, una imagen emergió y Sofía apareció ante ella, su figura etérea envuelta en una luz brillante. «Mamá», susurró la niña con un eco sereno que resonó en el fondo del alma de Laura. «Sofía», grita, extendiendo sus manos hacia ella. La conexión se sentía intensa, como si su amor pudiera traspasar cualquier oscuridad, pero la sombra se revirtió, furiosa. «No puedes. Te pertenece a ti también, Laura», gritó, abalanzándose hacia la luz. La habitación tembló y se sacudió, las paredes crujían, y el pánico se hizo palpable al ver que la sombra volvía a intentarlo. Laura sintió que el tiempo se desaceleraba, cada segundo cargado de un terror abrumador. ¿Cuánto podría soportar? La decisión debía ser tomada rápido, y cuando quiso actuar, el eco de la voz de su hija marcó su momento. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar, madre?». Un nuevo destello de luz surgió en su corazón, iluminando la habitación y empujando a la sombra hacia atrás de nuevo, pero no podía funcionar eternamente. Laura lo sabía y de repente, un susurro helado atravesó su mente: «Si te quito lo que más amas, perderás la batalla». ¿Estaría dispuesta a perder algo más grande para salvar a Sofía? Los latidos de su corazón resonaron como un tambor de guerra. Laura entendió que el verdadero miedo no era lo que el futuro traería, sino lo que sacrificaba en el presente. Mientras el caos se desataba, sintió el abrazo del destino acercándose, y cayó en la cuenta: el verdadero terror estaba a punto de revelarse. Porque en su lucha por recuperar lo que amaba, ¿podría convertirse en lo que más temía?
Y en el último instante, antes de que la sombra pudiera reclamar su presa definitiva, Laura se abrazó al último vestigio de esperanza. «Tu juego ha terminado», gritó. El eco de su declaración resonó en la tormenta, dejando en el aire un eco misterioso, y un rayo iluminó la habitación. La sombra se detuvo, y en su cara, un horror inquebrantable se dibujó. Y, en ese momento final, Laura supo que la batalla apenas comenzaba. ¿Podría la verdad salvarlas a ambas, o era solo otro engaño más de aquel horror? Lo único seguro era que el desenlace estaba más cerca de lo que jamás pudo imaginar. El estruendo del trueno retumbó como un grito ahogado, resonando en las paredes y sacudiendo los cimientos de la habitación. Laura se sentó en el suelo, debilitada, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La sombra danzaba frente a ella, frenética y voraz, acercándose en un vaivén amenazante. Cada movimiento parecía indicar que estaba al borde de destrozar la débil barrera que había formado con su nueva luz. «Tu esfuerzo es inútil, Laura», siseó la sombra, acercándose cada vez más. «Al final, todo lo que harás será perderte a ti misma». Impulsada por un resplandor de determinación, Laura ignoró sus palabras. Recordó la calidez de Sofía, la risa de su hija llenando los rincones de su hogar, tenues momentos de felicidad que la tormenta parecía querer ahogar. «No, no te lo permitiré», murmuró para sí misma, tratando de añadir fuerza a su voz temblorosa. La sombra se retorció, como si sintiera la luz estable que emergía de Laura. «Crees que puedes protegerla de mí, pero yo soy parte de ella. Y tú también. Deja que la oscuridad te consuma, será más fácil». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura. Las palabras de la sombra tenían un eco de verdad. La desesperación la había atrapado con garras heladas. Pensó en sus propios miedos, en cómo la culpa y la tristeza la habían seguido como sombras durante años. ¿Era cierto que la oscuridad que enfrentaba era, en parte, un reflejo de sus propios demonios? «Basta», gritó, y su voz reverberó en el espacio, desafiando tanto a la sombra como a sus propios pensamientos. Fortalecida por el deseo de salvar a Sofía, sintió como su esencia se expandía, iluminando el espacio oscuro que la rodeaba, pero el tumulto se intensificó. La habitación pareció hacerse más pequeña, las paredes comenzaron a moverse, como si se aproximaran, buscando aplastarla en su desesperación. «Si no me entregas lo que deseo, soplaré el viento de la desesperanza sobre ti y tu hija», advirtió la sombra, su rostro grotesco deformándose en una mueca llenando el aire con un hedor a rencor. Laura cerró los ojos, intentando asir cada fragmento de luz que podía invocar. «Sofía, escúchame», gritó con todas sus fuerzas. «Sofía, ven a mí, déjame mostrarte la verdad». La imagen de su hija brilló en su mente, su risa y su alegría cargando el aire. Esa luz, tan pura y fluida. De repente, un grito desgarrador resonó, un eco de dolor que parecía venir de todas direcciones. «No la llames», chilló la sombra con furia. «No puedes jugar con lo que ya ha sido reclamado. Ella es mía». La angustia de la sombra rebotó contra las paredes. A cada momento que pasaba, Laura sintió que la conexión con Sofía se debilitaba, deslizándose entre sus dedos como arena. Pero entonces, en el corazón de la tormenta, una figura iluminada comenzó a emerger, pequeña y brillante. «Mamá», la voz de Sofía rompió el miedo que la envolvía, como una melodía en medio del caos. «¿Sofía?» Laura se dejó caer sobre el suelo, extendiendo sus manos. El amor que sentía brotó como un río arrasando todo a su paso. La figura de Sofía brillaba intensamente, desafiando el frío que emanaba de la sombra. Las lágrimas brotaron de los ojos de Laura, no solo de tristeza, sino también de una esperanza renovada. «¿Estás lista para enfrentar lo que vendrá?», preguntó Sofía, su voz tranquila y cálida coronando el caos. Cada palabra resonaba como un canto. Sofía se acercaba, pero la sombra se lanzó hacia ella, tratando de devorar esa luz. Con el corazón palpitante, Laura gritó: «No, no te la llevarás. Nunca más». Se levantó, sus pies firmes en el suelo, y con un grito de desafío, lanzó su luz hacia la sombra. Un grito desgarrador resonó al ser golpeada por la luz. «No». La sombra se retorcía, y en su desesperación, comenzó a desmoronarse. Pero a medida que se desvanecía, la habitación temblaba, y el eco de las palabras de Laura retumbó, aún resonando entre los ecos de la tormenta. «Un sacrificio debe hacerse para liberar a los cautivos», murmuró la sombra, debilitándose con cada palabra.
Tú misma te convertirás en parte de mi oscuridad. Con un escalofrío helado, Laura se dio cuenta de lo que eso significaba. La sombra no solo amenazaba a Sofía, sino también a ella. Estaba dispuesta a convertirse en lo que tanto temía, no obstante, el deseo de rescatar a su hija ardía en su pecho. Mientras la oscuridad vibraba a su alrededor, Laura sintió como la desesperación comenzaba a tornarse en determinación. Si la verdad la liberaba de aquel horror, usaría cada fragmento de ella misma para luchar. La sombra se desmoronó aún más, y el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. No había más tiempo. Laura debía tomar una decisión. Sofía, cierra los ojos, gritó, sintiendo un nuevo tipo de angustia creciendo en su interior. ¿Qué vas a hacer, mamá?, preguntó Sofía, su voz llena de una mezcla de miedo y curiosidad. Dejaré que la luz me consuma si es necesario para liberarte a ti. Mientras la sombra se reía, una risa que reflejaba cada experiencia oscura que había tenido en su vida, Laura sintió que el amor por su hija la empujaba hacia adelante. En el clímax de su sacrificio, la habitación brilló intensamente, y, en un último aliento de aliento, supo que la batalla dentro de ella estaba lejos de terminar. Esto no ha terminado, murmuró la sombra, su voz retumbando mientras la luz de Laura parecía tragarse su oscuridad, y entonces un silencio mortal llenó el aire. Lo único seguro en la penumbra era que lo peor aún estaba por venir. El silencio se quebró con un crujido, como si las paredes mismas estuvieran susurrando peligrosos secretos. Laura sintió el sudor deslizarse por su frente, mientras cada rincón de la habitación se tornaba en un laberinto de sombras. La luz que había invocado parecía titilar, luchando contra la oscuridad, pero había algo más que la amenazaba, algo más que una simple sombra. «Mamá», gritó Sofía, su voz atrapada en un eco de desesperación. Laura se giró hacia ella, y al hacerlo, vio que la figura de su hija parpadeaba como una vela a punto de apagarse. El pavor la envolvió. La sombra había prometido cobrar un precio, y ahora, ese precio era su fuego. «No puedo dejarte ir», murmuró Laura, sintiendo que el frágil hilo de su conexión se desgastaba. La desesperación decidió asirla nuevamente, enredando sus pensamientos en un mar de culpa y miedo. La sombra se burlaba. «¿Ves? La luz no puede sobrevivir sin su oscuridad», resonó su voz áspera, repleta de satisfacción. «Y tú eres parte de esa oscuridad, Laura». Sin embargo, con cada palabra que pronunciaba la sombra, Laura sentía una chispa de resistencia encenderse en su corazón. No había forma de que su amor se extinguiera. Con un grito desgarrador, centró su atención en Sofía. «Debo ser fuerte», pensó, como un mantra que la empujaba hacia adelante. A su alrededor, el aire vibraba y las sombras comenzaron a retorcerse, metamorfoseándose, convirtiéndose en rostros conocidos y figuras olvidadas. Eran recuerdos, las sombras de aquellos que había perdido a lo largo de los años. Los murmullos de sus voces llenaban la habitación, volviéndose un coro de antiguas quejas y rencores. Laura pudo distinguir el eco del llanto de su madre, el susurro de traiciones pasadas, y hasta la risa burlona de un viejo amor. «¿Vas a dejar que te dominen, Laura? Todos ellos son parte de tu historia», continuó la sombra, su risa un chillido vibrante. Laura sintió el terror consumirla, pero en el fondo de su ser, recordó que esos recuerdos también eran luces, aunque estuvieran cubiertos de rencor. Con un nuevo tipo de furia, su voz resonó en la habitación. «No me vencerás, ni a mí ni a Sofía. Esos recuerdos son míos, los he llevado y ya no me asustan». En ese instante, Laura comenzó a recordarlos con cariño, disolviendo la amarga sombra que disminuiría su fuerza. Cada fragmento de su vida, cada alegría y tristeza, se convirtieron en ladrillos para construir una fortaleza de luz. Afuera de la tormenta, la lluvia azotaba los cristales, pero adentro, Laura y Sofía estaban en una guerra distinta. El aire crepitaba, como si la misma naturaleza comprendiera la batalla. La luz en su interior creció, iluminando el lugar hasta hacerlo casi resplandeciente. La sombra se contorsionó, mostrando su verdadero rostro, un laberinto de multitud de rostros torturados. «No. Suéltalas, suéltalas», rogó Laura, su voz intensa, rítmica. La habitación vibraba con energía y esos rostros comenzaron a perder al fin su forma espectral, regresando a un polvo olvidado. Pero incluso con cada retorno a la nada, la sombra persistía, resistiendo como un abismo insatisfecho. Fue entonces cuando un grito más penetrante resonó. «Mamá, ayuda», la voz de Sofía atravesó el estruendo, abriendo una herida en el alma de Laura.
No puedo soportarlo, se siente tan fría. La luz que había brotado de Laura comenzó a tambalearse. Su corazón se detuvo. Sofía, aguanta. Yo estoy aquí, y gritó, extendiendo sus manos con desesperación. La sombra, satisfecha, se lanzó hacia Sofía, buscando tragarla por completo. No. Laura sintió que cada fibra de su ser estallaba en pánico. Se lanzó al frente, intentando crear una barrera de luz entre su hija y la vorágine oscura. Pero, en el último momento, algo dentro de ella se detuvo. Un dolor punzante. La luz había disminuido. Era demasiado tarde, ella debía tomar la decisión más dolorosa de su vida. Es el momento, pensó. Y en ese segundo de revelación, Laura se dio cuenta. La oscuridad no solo la perseguía, la necesitaba como un espejo. Se dio vuelta, enfrentó la sombra, y con cada pedazo de valor que le quedaba, hizo frente a su propio demonio. «Soy más que tu marioneta», lanzó Laura, mientras un nuevo rayo de luz surgía detrás de ella, ansioso por iluminar no solo la habitación, sino su interior. Un silencio pleno volvió a inundar el aire, mientras la sombra vacilaba. Laura vio cómo tambaleaba, como si dudara de su propia naturaleza. La batalla no había terminado, pero había un nuevo desafío en el horizonte. «¿Qué harás ahora?», resonó la sombra, esta vez con un atisbo de miedo. En ese instante, Laura supo que lo más oscuro siempre persigue la luz, y en un giro terrorífico, se dio cuenta de que la salvación de Sofía no dependía solo de ella, sino de la verdad que aún estaba por revelarse. Y justo cuando estaba a punto de descubrir esa verdad, las luces comenzaron a parpadear. En ese oscuro giro del tiempo, un grito rompió el aire, y el eco desapareció en la penumbra. La luz desapareció y quedó la pregunta en el aire: ¿era posible que el verdadero sacrificio aún estuviera oculto en un rincón más profundo de la oscuridad? La oscuridad se extendió como un manto pesado, engullendo todo a su paso. Laura sintió que el frío se apoderaba de su piel, mientras el eco del grito de Sofía resonaba en su mente. Entonces, un temblor recorrió el piso, como si la casa misma respirara, tratando de liberarse de la oscuridad que la asediaba. De repente, las luces titilaron de nuevo, parpadeando entre sombras y destellos. La sombra, ahora más ansiosa y latente, parecía luchar por una forma, sus contornos se difuminaban e intensificaban a la vez. Cada palpitación de su ser parecía alimentarse del miedo que viajaba por las venas de Laura. «Hay algo más», pensó, y su corazón les lanzó un reto a sus miedos. Más allá de las sombras que habían atormentado su vida, su mente se llenó con imágenes de antiguas fotografías familiares, de abrazos perdidos y risas apacibles. Recordó el día en que su madre le había enseñado a iluminar la oscuridad con su propia luz, y cómo aquel consejo había caído en desuso a medida que la vida la llenó de cargas. «Los muertos no buscan venganza, buscan ser recordados», se repitió a sí misma, mientras la sombra creciente golpeteaba los muros, un latido ominoso y errático. Entonces lo vio, en el fondo de la oscuridad, un fugaz vislumbre de la imagen de su madre, su rostro pálido pero iluminado por una luz suave. Era un rostro que había amado, un rostro que conocía el poder del amor. Laura dio un paso adelante, acercándose a la oscuridad. «No quiero rendirme», susurró, sintiendo que la luz de su corazón empezaba a brillar de nuevo, empujando el frío. «Sofía», gritó, y con la urgencia de una madre, canalizó su amor hacia la luz. «Regresa a mí. No dejes que esto te consume». Entonces, la sombra, como un animal herido, emergió con furia, desenmascarando un torbellino de voces. Laura sintió el peso de todas las pérdidas sobre sus hombros, pero a pesar de eso, no se dejó aplastar. Sus recuerdos tomaron forma, víctimas y guerreras de su propia historia. «Ustedes no son enemigos», exclamó. «Son parte de mí». Las luces se afianzaron junto a ella, creando una esfera de calor. Con cada palabra, recordaba que el amor podía vencer al odio. La sombra se agachó, como retrocediendo de un rayo de luz solitario, pero eso no detuvo la tormenta. De hecho, la había intensificado. «Tu oscuridad ya no me controla», gritó, mientras los rostros de aquellos que había perdido comenzaron a girar a su alrededor, susurros de aliento surgiendo del abismo, pero la sombra se negaba a rendirse. «Todo tiene un precio, Laura. ¿Estás lista para pagar? Ella está sufriendo por tu culpa». En ese instante, el grito de Sofía se tornó un lamento desgarrador que desgarró el corazón de Laura. «Sofía, no estás sola. Ven hacia mí».
Todo el valor que había ganado comenzó a desvanecerse cuando, en su mente, una imagen aterradora tomó forma, visión de su hija atrapada entre las sombras, gélida e inmóvil. «Es tu culpa», susurró la sombra con un eco que reverberaba, resonando con lujuria y dolor. Laura sintió un frío intenso recorrerle el cuerpo, los ojos de la sombra ardían en un fuego profundo. «Tú, Laura, eres el sacrificado. El verdadero sacrificio hará que todo resplandezca». ¿Es Sofía lo bastante valiosa como para perderte? Laura se enfrentó a aquel cuestionamiento cruel, sintiendo que se desmoronaba dentro. Pero, en su pecho, el amor por su hija comenzó a arder de nuevo. No, no más, se dijo, una y otra vez. No será mi culpa. La luz brilló nuevamente, pero esta vez, no solo de Laura, sino de cada recuerdo que eligió atesorar. Con ese poder, se lanzó hacia la sombra con una fuerza que la sorprendió. Fue entonces, en el clímax de la batalla, que algo cambió. Un agudo grito resonó entre las sombras, un eco potente que retumbó en las paredes. Laura, sintiendo que el tiempo se detuvo, comprendió que lo peor estaba por venir. La verdad devastadora estaba lista para revelarse, pero una inquietante pregunta emergió en su mente. Si ella es el sacrificio, ¿qué precio estarás dispuesta a pagar para salvarla? Y así, la pregunta pendió en el aire, suspendida en la tormenta de terror. La sombra, con una sonrisa burlona, comenzó a murmurar secretos que solo las almas perdidas podrían escuchar. ¿Se atrevería Laura a descifrar lo que estaba por revelarse? Laura sintió que el aire se volvía más denso, como si cada respiración que tomaba la anclara más a la espiral de desesperación. El grito resonante se disipó, pero ecoaba en su mente, arañando su cordura. La sombra se había curvado, extendiéndose como un monstruo voraz, sediento de lo que le pertenecía. Urgentemente, se preguntó si las palabras que había pronunciado habían sido suficientes. «No. Yo no voy a dejar que esto suceda», gritó, aferrándose a su voluntad. Sintió que la energía de sus recuerdos se materializaba, envolviéndola con el calor que solo el amor podía proveer. Pero a su alrededor, la sombra se retorcía, alimentándose de la tormenta de emociones. La risa burlona surgió de su centro, un sonido desgarrador que reverberó por los muros, transformándose en susurros que llevaban nombres olvidados. Tu madre, tu amor, ellos son los que te han traído hasta aquí. Pero no son más que fragmentos de recuerdos desvanecidos, dijo la sombra, su voz como un susurro de viento frío. ¿Por qué no se van? ¿Qué es lo que buscan?, preguntó Laura, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La casa, su refugio, ahora era una prisión que parecía inclinarse ante la sombra. Buscan ser recordados, respondió, casi con un placer maligno. Cada alma perdida busca una salida, y tú tienes el poder. Solo necesitas decidir a quién salvas. Las visiones de su madre y su hija comenzaron a mezclarse, cada figura distorsionándose bajo la presión de la elección que se avecinaba. Era el amor, sí, pero también el miedo, y la culpa se entrelazaba con cada latido de su corazón. Recuerda el momento en que perdiste a tu madre, siguió la sombra, instigando recuerdos imborrables. Laura vio la figura de su madre en su mente, su risa en las fotos desgastadas, pero también el vacío tras su partida. Un corazón roto no puede sanar, Laura. Solo se rompe aún más, dijo la sombra, deslizándose más cerca. Las luces titilaron nuevamente, y Laura pudo sentir cómo su corazón se aceleraba. La oscuridad parecía burbujear, como si esperara un descuido, una vulnerabilidad que pudiera aprovechar. La sombra le ofrecía todo lo que había perdido, su madre sonriendo, Sofía corriendo a su encuentro, pero una parte de ella sabía que eso era solo una ilusión. No. No me manipules, lanzó Laura, buscando en su interior la fuerza de su amor por Sofía, por su madre. Un torrente de luz la rodeó, iluminando la habitación, empujando la sombra hacia los límites de su visión. En ese instante sintió que una conexión más profunda se formaba a su alrededor, unidas a todas las almas perdidas que habían estado en su vida. Si no quieres jugar, puede que te enfríes, la sombra se tergiversó en un giro menacing. Porque el alma de tu hija ya se está apagando. Cada segundo que pierdes es un segundo perdido para ella. Y tú, querida, podrías ser la única que tiene el poder de cambiar eso. Laura cerró los ojos, recordando el abrazo cálido de Sofía, la risa de su madre.
Los gritos de desesperación resonaban en su mente, pero lo más terrible era el silencio que pesaba en el aire. ¿Qué debo hacer?, murmuró, sintiendo que el dilema la ahogaba. Todo se reduce a lo que estás dispuesta a sacrificar, algo debe ser entregado a cambio. La sombra sonrió, sus ojos brillando como brasas consumidas por la oscuridad. ¿Quieres ser el héroe o la víctima de tu propia historia? Con esas palabras como mantra, la habitación se oscureció drásticamente. La luz comenzó a titilar de nuevo, desgarrando la oscuridad, pero también reveló una verdad aterradora: había un objeto brillando en la esquina de la habitación, algo que no había visto antes. A medida que se acercaba, una voz familiar suplicante resonó en su mente. Era Sofía, atrapada, pidiendo ayuda. «Mamá, ayúdame», gritó desde el abismo, y Laura sintió que su decisión se acercaba a un punto crítico. La elección quedaba ante ella, y el eco de lo que debía sacrificar comenzaba a hacerse cada vez más claro. ¿Cuánto estarás dispuesta a perder para tenerla de vuelta? El reloj marcaba un tiempo que se drenaba, y con cada segundo, la sombra sonreía con la promesa de un final oscuro. Laura sintió un escalofrío recorriendo su espalda al ver el objeto en la esquina. Era un pequeño espejo, cubierto de polvo, pero su superficie brillaba intensamente, como si capturara la luz de otra dimensión. Se acercó, cada paso un eco reverberante en la oscuridad, su corazón latiendo como un tambor ansioso. «¿Qué es eso?», preguntó, sin esperar respuesta, mientras su reflejo se distorsionaba en las ondas del vidrio. Podía distinguir una sombra detrás de ella, moviéndose, danzando en la penumbra. Cada respiración se hacía más pesada, como si el aire se volviera agua, entorpeciendo su avance. Pero no podía detenerse. «¡Sofía!», gritó, su voz resonando con desesperación. «Lo que ves ahí es el pasado», susurró la sombra, danzando a su alrededor como un humo que se entrelazaba con sus pensamientos. «Si miras, podrás ver lo que podría haber sido. Si tocas, tal vez puedas cambiarlo». Laura sintió como esos ojos brillantes la miraban desde el espejo, su imagen se volvía más clara. Sofía, pequeña y risueña, estaba detrás de una puerta, llamando suavemente. «Mamá. Mamá, ven». «No. No puedo caer en tu trampa», dijo Laura, sacudiendo su cabeza. La sombra se reía, un eco de risa que se burlaba de su resistencia. «¿Qué te hace pensar que puedes resistir? Todos pecan por su amor y tú no serás la excepción». Mientras la figura de su hija brillaba intensamente en el espejo, los recuerdos comenzaron a fluir, inundando su mente: risas compartidas, juegos en el parque, momentos de pura felicidad. Pero entre esos recuerdos brillantes, el miedo acechaba. Imágenes de su madre, de la tarde de la tragedia. El silencio tras el grito. «¿Y si tu hija nunca vuelve?», le susurró la sombra. «¿Y si te quedas sola en esta oscuridad eterna?». Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, lanzando sombras sobre las paredes. Laura sintió la presión de la desesperación aplastando su pecho. «Tienes que decidir», insistió la sombra. «¿Vas a dejar que todo lo que amas se apague? ¿Cuántas almas más salvarás al precio de tu propia vida?», repitió, temblando, y cuando pronunció esas palabras, el espejo resonó. La imagen de Sofía se volvió borrosa, y un llanto lejano llenó el aire con una tristeza abrumadora. Laura sintió que el suelo se tambaleaba, y el reflejo comenzó a desmoronarse, fragmentándose en una serie de cristales que brillaban a la luz. «No», gritó. Una ola de pánico recorrió su cuerpo. En ese instante, recordó la fuerza que la unía a sus seres queridos, la promesa de nunca olvidar. Desesperada, levantó la mano hacia el espejo, dispuesta a enfrentar la imagen que la atormentaba. «No hagas eso», vociferó la sombra, ahora al borde de la furia. «Todo lo que amas está en juego», pero Laura, en su inexorable valentía, tocó la superficie del espejo. En ese momento, el sonido del cristal roto resonó como un trueno, y todo se tornó negro. Cuando la oscuridad se disipó, Laura se encontró en un vacío infinito. Un silencio sepulcral lo llenaba todo, y la sensación del frío le helaba el corazón. El espejo ya no estaba ante ella, y su voz había desaparecido, dejando una soledad aplastante. No había sombras, ni luz, ni pánico, solo un eco profundo que reverberaba en su mente. «¿Sofía?», susurró, su voz apenas un eco perdido en el abismo.
En la penumbra, algo comenzó a tomar forma, una figura familiar emergió del nada, pero esta vez no era una ilusión. Su corazón se detuvo al ver cómo el rostro de Sofía aparecía, su expresión cargada de ansiedad. Mamá, Laura sintió que su alma se iluminaba de esperanza, pero también de terror. Algo había cambiado en su hija. ¿Qué has hecho, mamá? Tienes que volver. ¿Volver a dónde? Preguntó, su voz temblorosa. El pacto, Sofía se acercó, pero en su mirada había un abismo oscuro que Laura no podía entender. Tienes que elegir de nuevo, y en la penumbra, Laura sintió como el terror volvía a surgir de las sombras. Algo más acechaba en esta nueva oscura realidad, y estaba más cerca de lo que creía. ¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer esta? ¿Beth? La voz de la sombra resonó, burlona y ronca, mientras el terror se apropiaba de su existencia. Una nueva prueba estaba por comenzar, y Laura sabía que ahora su elección podría costarle mucho más que antes. La oscuridad se desvaneció lentamente, pero el terror no había desaparecido. Laura respiró hondo, intentando calmar el latido frenético de su corazón. La figura de Sofía estaba ante ella, pero su brillo se había desvanecido, como si la luz de su ser se estuviera apagando a medida que las sombras se acercaban. Mamá, tienes que regresar, insistió Sofía, su voz resonando en un eco que llenaba el vacío. Laura sintió que se le estrujaba el pecho. ¿Regresar a dónde, Sofía? Estoy aquí, estoy contigo, respondió con desesperación. La niña dio un paso atrás, como si un peso invisible la empujara hacia la penumbra. No hay tiempo, no podemos quedarnos aquí. Si no decides pronto, la sombra se llevará nuestras almas, advirtió, señalando al horizonte lleno de oscuridad que se extendía a su alrededor. Laura recordó lo que había aprendido en su lucha contra la sombra. La conexión que compartía con Sofía debía ser su guía, y el amor debía ser su fuente de fuerza. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. La sombra se rió de manera siniestra, su voz resonando por todas partes. Es simple, Laura. Solo necesitas sacrificar lo que más amas. La culpa, el miedo, tus recuerdos, o aún más. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por ella? El dilema la consumía. Había enfrentado su propia oscuridad y había luchado en favor del amor, pero ahora, el sacrificio exigido parecía mucho más profundo. Miró a Sofía, su pequeña niña que una vez había sido un rayo de luz. ¿Te abandonaría?, se preguntó a sí misma. Sí, mamá. Para que podamos ser libres, respondió Sofía, como si pudiera leer su mente. Laura sintió que su corazón se rompía. Sabía que la sombra alimentaba sus miedos, que estaba tratando de manipularla, pero la imagen de Sofía perdida en la oscuridad era demasiado intensa como para ignorarla. Nunca te dejaré. Siempre estaré contigo, expresó con convicción. La sombra se abalanzó, su forma distorsionada oscureciendo todo a su alrededor. Entonces, haré que pagues un precio aún más alto, siseó. Si no te entregas a mí, yo me llevaré a tu hija, y no habrá nada que puedas hacer. Laura, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, se lanzó hacia adelante. Con el amor en su corazón, decidió actuar. No te llevarás a Sofía, gritó, su voz resonando como un trueno. Con un estallido de luz, su determinación iluminó el lugar, deslumbrando a la sombra. Tu poder se alimenta de nuestro miedo, pero el amor es más fuerte que cualquier oscuridad, proclamó, mientras sus manos se iluminaban con un brillo intenso. Sofía, viendo a su madre brillar, sintió que la luz regresaba a su propia esencia. Mamá, hazlo, gritó, su voz cargada de esperanza. Juntas podemos hacerlo. La sombra, enojada, comenzó a retroceder, pero no sin antes dejar caer una última amenaza. Algo más debe perecer, Laura. Solo así podrás tener la libertad, susurró mientras su entorno temblaba. Laura sabía lo que significaba. La luz se intensificaba y, al hacerlo, sus recuerdos comenzaron a aflorar, cada rayo de luz alimentado por su amor. Recordó a su madre, sus risas y su consuelo, pero también las sombras del dolor que había soportado al perderla. No tengo que olvidarte para seguir adelante, murmuró con un grito de determinación. Extendió sus manos, canalizando todo su amor hacia Sofía mientras el abismo detrás de ella intentaba consumirla. Nunca más, proclamó, y el suelo vibró con su voz. La sombra dio un rugido de impotencia justo antes de que la luz de Laura consumiera el espacio, empujando la oscuridad lejos, desgarrando su esencia. Laura pudo sentir cómo los recuerdos se alineaban a su favor, todos aquellos momentos de alegría y amor formando un escudo contra la oscuridad.
Finalmente, el estallido luminoso que había comenzado a crecer se desató en una ola de luz pura. Laura sintió como Sofía se unía a sus lados, y juntas, con sus corazones entrelazados, crearon una conexión que abrumó la sombra, rompiendo su poder de un solo golpe el eco de la risa de Sofía llenó la habitación, y una tranquilidad sobrecogedora las envolvió. La sombra se desvaneció en un susurro, y con eso, una luz brillante iluminó todo a su alrededor. «Lo logramos, mamá. Estamos libres», dijo Sofía, abrazando con fuerza a Laura. «Nunca más volveremos a dejar que la oscuridad nos consuma». Laura, sintiendo el calor de su hija, supo que su sacrificio había valido la pena. Aunque el camino había estado lleno de sombras, el amor siempre había sido su guía. «Siempre juntas», prometió, mientras ambas se dejaban llevar hacia la luz, dejando atrás el horror y abrazando un nuevo amanecer. El horizonte brillaba con un nuevo día, y Laura sabía que, sin importar los retos futuros, siempre encontrarían la luz. Mientras el sol se alzaba, una certeza suprema se posó en su corazón: el amor verdadero puede enfrentar cualquier oscuridad. Ahora, si disfrutaste de esta conclusión, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.